Aquí lo dejamos, estábamos recordando, viendo otro método de diseño, en concreto en el método en cascada. Habíamos visto para 2 cilindros la serie A más, B más, B menos, A menos. Hicimos algún ejemplo también. Continuamos, por tanto, con ello. Viendo otro ejemplo. Es un puesto de taladrado múltiple. Veis que hay una taladradora A y una taladradora B con 4 brocas cada una. Entonces van pasando las piezas y hay que hacer taladros en un plano y en el otro, como veis ahí, en el plano vertical y en el plano horizontal. De manera que primero se realizan los taladros del cilindro A. Nuestro sistema debe controlar solamente los cilindros, no los motores que mueven las brocas. Por tanto, primero se van a realizar los taladros del cilindro A y luego los taladros del cilindro B. Por tanto, primero baja A, sube A, baja B, sube B, que es lo que se especifica aquí. A más, A menos, B más, B menos. El diagrama espacio-fase lo veis aquí y sería el siguiente. El inicio del ciclo se inicia con el pulsador de marcha y el último final de carrera, que marca el último movimiento. Como el último movimiento es B menos, pues el último final de carrera sería B0. Arrancamos con este movimiento que sería A va a más. Cuando A llega a más, toca A1, que hace que retroceda. Cuando llega a A0, provoca el siguiente movimiento, que es que salga B. Y cuando llega B a 1, hace que retroceda. O sea, cuando llega B a más, toca B1, que hace que retroceda. Y llega B a 0, iniciándose el nuevo ciclo, si queremos, pulsando otra vez el pulsador. Ese es el primer paso. La relación entre el final de carrera y el mando de los cilindros es el siguiente. Bueno, esto podemos hacerlo o podemos no hacerlo porque ya vamos a pasar directamente a la tabla de pilotajes. Es lo que ponemos aquí. Y haríamos la tabla de pilotajes. Primero, antes que nada, hay que separar la secuencia en grupos, que es el segundo paso. La secuencia es A más, A menos, B más, B menos. Entonces los grupos que tenemos son estos dos. Fijaros ahora bien que tenemos dos grupos y uno de ellos está partido. Inicia la secuencia, es el primer grupo, A más, y luego pasa A menos, B menos, que es A menos, B más, que es el segundo grupo, y B menos. ¿Por qué esto es así? Porque la regla es separar en grupos sin que en un mismo grupo aparezcan dos letras iguales. Entonces, necesariamente, como A está junto, A más y A menos está junto, tenemos que partir por aquí. Y tenemos que el grupo 1 es A más, y luego el último momento B menos. Y el grupo 2 es A menos, B más. Con ese criterio hacemos la tabla de grupos y señales y la tenemos aquí. Fijaros ahora cómo cambia la tabla de grupos y señales. El grupo 1 está separado con estos dos movimientos, A más y B menos, y el grupo 2 los tenemos aquí. Hay que fijarse muy bien en esto porque es interesante desde el punto de vista que a la hora de tener los grupos tenemos que hacer un cambio de criterio. No un cambio de criterio, sino simplemente considerar eso, que ese grupo está separado. Podríamos haber hecho 3 grupos también, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, pero sale más económico, lógicamente, hacer 2 grupos, aunque haya que partir ese grupo. Las señales en la válvula sí, son las mismas. Para A más es I1, para A menos es I0, ¿eh? Para B más es I3 y para B menos es I2. Considerando la regla que os dije, para que salgan los cilindros impares y para que entre los cilindros el 0 o pares. Obedece al esquema original que nos tenemos planteado. Y luego los finales de carrera, que es muy facilito, es el final de carrera que se toca cuando termina el movimiento. Cuando termina el movimiento A más, se toca el final de carrera A1. Cuando termina el movimiento A menos, se toca A0. Cuando termina el movimiento B más, se toca B1. Y cuando termina el movimiento B menos, se toca B0. Y esta es la tabla que a partir de aquí tenemos que utilizar para hacer el diseño. Es decir, hemos creado el diagrama espacio-fase, hemos separado en grupos y luego nos hemos ido a la tabla. Y la tabla es la que nos va a dar el criterio para hacer el diseño. En base a ella ya tenemos que movernos para realizar todos los pasos que nos quedan. El paso 4, que es trivial, es sencillamente hacer el circuito, donde ya vemos que I1, veis a la izquierda, es para A más, I0 es para A menos, I3 es para A más, según la tabla de pilotaje, y 2 es para A menos. También aquí señalamos el A0, el A1, el B0 y el B1. Y pasamos a lo que es la regla principal. La regla principal parte de la base de que hay que dibujar 2 líneas porque hay 2 grupos. 2 líneas de presión porque hay 2 grupos.
A la de arriba la llamamos grupo 1 y a la de abajo la llamamos grupo 2. El siguiente paso es dibujar debajo de esas dos líneas tantas válvulas biestables 5/2 como grupos tengamos -1. Como tenemos dos grupos, tenemos que poner una sola válvula. Y alimentar los grupos de manera que, con esta válvula, de manera que el reposo reciba presión el grupo al que corresponde el último movimiento. Es un paso importante también y nada trivial. Porque en este caso, ¿cuál es el último movimiento? B-. ¿A qué grupo pertenece? Al grupo 1. Luego el reposo, que es situado con el cuadro de la derecha, perdón. El grupo que tiene que tener presión en esa posición, que vemos que sale la presión por la derecha, debe ser el grupo 1. Por eso en este caso, a diferencia del caso anterior, en este caso conecto el terminal de la derecha de la válvula con el grupo 1, para que así, como está en reposo, tenga presión el grupo 1. Porque es lo que me dice la regla. Debe tener presión el grupo al que pertenezca el último movimiento. La otra salida es para el grupo 2, lógicamente. Siguiente paso. Las primeras señales de cada grupo reciben presión de su grupo. Ojo aquí. Porque la primera señal del grupo 2 es claramente I sub 0. Pero la primera señal del grupo 1 no podemos confundir y pensar que es I1. Y no es así. La primera señal de un grupo, aunque parezca una perogrullada, pero hay que decirlo así, es la que viene después de la última de la anterior. Es una tontería, pero hay que expresarlo así. ¿Cuál es la que viene después de la última de la anterior? La última de la anterior, ¿cuál es? I3, ¿no? Pues la que viene después de la última de la anterior es I2. Esa es la primera señal del grupo 2. Del grupo 1, perdón. Y no I1. Como podría caber pensar ya que está el primero en la tabla. La primera señal del grupo 1 es la que viene después de la última del grupo 2. La última del grupo 2 es I3. Bueno, pues la primera señal que viene del grupo 1 corresponderá sería I2. Porque es la que viene después de la última del grupo 2. Por lo tanto, según eso, I0, que es la primera del grupo 2, lo conecto al grupo 2 directamente, lo veis aquí. E I2, que es la primera del grupo 1, lo conecto directamente al grupo 1. Siguiente regla. Las siguientes señales de cada grupo toman alimentación del final de carrera anterior. Así pues, I sub 3 tomaría alimentación de A0, tal y como veis en el dibujo. Y en este caso, I1 toma alimentación de ¿cuál es el final de carrera anterior? De B0, en este caso. ¿Vale? B0 es el anterior a I1. Pues si esto lo consideramos ciclo continuo, B0 es el que habilitaría a I1. Entonces, I1 tomaría alimentación del final de carrera anterior, que en este caso sería B0. Siguiente paso. Los últimos finales de carrera de cada grupo sirven para cambiar al grupo siguiente. Es decir, el último final de carrera del grupo 1 es A1. Pues A1 tiene que servir para dar presión al grupo 2. ¿Cómo tenemos que pivotar la válvula de abajo para dar presión al grupo 2? Pues por la izquierda. Si yo pivoto por la izquierda, la presión sale por la izquierda y da presión al grupo 2. Y el último final de carrera del grupo 2, que es B1, pues tiene que pivotar la válvula para dar presión al grupo 1. ¿Por dónde hay que pivotar la válvula para dar presión al grupo 1? Por la derecha. Por lo tanto, si yo piloto B1 a la válvula de memoria por la derecha, estoy dando presión al grupo 1. Es decir, lo repito una vez más. Los últimos finales de carrera de cada grupo sirven para dar presión al grupo siguiente. En este caso, A1 da presión por la izquierda para el grupo 2 y B1 da presión por la derecha para el grupo 1. El penúltimo paso es que todos los finales de carrera se alimentan de su grupo. Así pues, A1 y B0, veis que se alimentan del grupo 1. ¿Lo veis ahí? Y A0 y B1, que pertenecen al grupo 2, se alimentan del grupo 2. ¿Estamos?
El último paso es poner el pulsador. Pues si no ponemos el pulsador y esto lo ponemos en FluidSync, al dar a arrancar, vais a ver que su ciclo continúa. No para. Entonces el pulsador, ¿dónde lo tenemos que poner? Donde queremos que pare. Y la regla dice que el pulsador se pone en serie con el último final de carrera, esté donde esté. En este caso, el último final de carrera es B0, por lo tanto, ponemos el pulsador en serie con B0. B0, que se alimentaba del grupo 1, pues lo cortamos y metemos ahí en medio el pulsador. Y entonces esto ya, si lo damos, veremos cómo funciona. Lo levantamos, damos marcha. Bueno, vamos a darle más lentitud. Vamos de 20. Le damos marcha, pulsamos y sale A y entra A. Sale B y entra B. Así de fácil. Vamos a hacer otra vez la prueba. Pulsamos, sale A y entra A. Sale B y entra B. Como veis, esto es un método por pasos. O sea, estructurado, no es que digo por pasos porque luego hay un método que se llama por pasos. Estructurado en distintas fases para poderlo realizar. Repito, como dije ayer, que simplemente es aplicar estos pasos y el sistema sale. Es un método sistemático y por lo tanto no hay que pensar. Entendemos pensar cuando tenemos que cavilar por dónde tengo yo que hacer para que esto lo haga y hay distintas alternativas. Aquí no hay alternativas, aquí es pensar y aplicar el método, que así de sencillo es. ¿Conforme? Vamos a ver otro ejemplo más de dos grupos y luego pasamos a los tres grupos. ¿Qué pasa cuando son tres grupos, cuatro grupos? Generalizarlo. Cuando hay más grupos. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Con otro grupo vamos a hacerlo de 3 cilindros, por ejemplo, para que... Esto lo hago para que veáis cómo vosotros también podéis hacerlo y podéis probar el sistema. Vamos a poner, pues yo me voy a inventar uno, que puede salir de un enunciado, pero vamos, yo me voy a inventar uno que va a ser, fijaros bien, C menos, vamos a empezar con que se recoja C. B más, B menos, A menos, perdón, A más, C menos y A menos. ¿Vale? C más, perdón aquí. C más y A menos. Me lo acabo de inventar. Supuestamente sale del enunciado y tal, pero yo para afianzar la metodología de diseño voy a partir de aquí. Fijaros que he empezado por C menos, también puede valer. Y empiezo por la letra C, también esto lo podríamos convertir y cambiar la letra de los cilindros y tal, pero quiero hacerlo así para que tengamos un número más grande de combinaciones, porque podría decir, bueno, pues que el cilindro C sea el A, el B que sea el B y tal, entonces sería A menos, A más y tal. Vale, vamos a hacer esta. Y aplicamos los pasos. Y ya voy a aplicar los pasos de algún modo, para que veáis que no son tantos. Son 11 pasos, pero lo vamos a hacer de una forma que sean menos pasos. Por ejemplo, no voy a hacer el diagrama espacio-fase. No me va a hacer falta hacerlo. Aunque yo a lo mejor en un examen sí que te lo pido porque quiero que sepáis cómo hacer el espacio-fase. Voy a abrir, eso sí, ya un fichero para poder ir trabajando con ello y ir haciéndolo según lo voy planteando. Tenemos aquí lo que yo me he programado como base, que serían 3 cilindros y 2 grupos, porque sé que van a salir 2 grupos, pero vamos a empezar por eso. A ver cuántos grupos salen aquí. Vamos a ver, pueden salir. Yo corto aquí, por ejemplo, porque aquí hay una B. Y como aquí hay una A, corto aquí también. Y me salen 2 grupos. A este le voy a llamar grupo 1 y a este le voy a llamar grupo 2.
Por tanto, este pertenecería también al grupo 1, porque puede estar junto con estas dos. Son dos grupos. Voy a hacer mi tabla de pilotajes. De aquí ya paso directamente a la tabla de pilotajes. Son 6 movimientos. Voy a poner la secuencia tal y como está y luego los separo. C menos, B más, B menos, A más, C más y A menos. Esta es la secuencia. Los grupos, vamos a hacer así. Los grupos están separados aquí. Esto es el grupo 1. Y estos tres son el grupo 2. Las señales de pilotaje para cada movimiento las de así. Para C más, perdón, para C menos, la señal es el par, va a ser I6, creo, pero vamos, me aseguro aquí, voy a verlo, las conexiones. Va a ser I4, para C menos. Lo pongo aquí I4. Para B más sería I3. Para B menos sería I2. Para A más, que es I1. Para C más, que es I5. Y para A menos, que es, este grupo 1, perdón, es I0. Esto de los nombres y los números, pues lo he planteado yo, pero vamos, se puede plantear con todo lo contrario, los pares para salir y los impares para entrar, da igual. Y los finales de carrera. Cada uno con el suyo. C menos, ¿cuál sería? Pues entonces hace falta mirar el C0. B más, B1. B menos, B0. A más, A1. C más, C1. Y A menos, A0. Bueno, pues a partir de aquí, fijaros, empiezo yo a trabajar. Primero, ¿cuántos grupos son? Pues son dos grupos, por lo tanto pongo dos líneas. Ahí las tenéis. ¿Cuántas válvulas hay que poner, por lo tanto, por debajo de memoria? Una sola válvula. Y ahora vamos a con los pilotajes. Las primeras señales de cada grupo toman alimentación de su grupo. La primera señal del grupo 2 es claramente esta, I sub 2. Por tanto, I sub 2 lo tenemos aquí, no me queda sitio, bueno, pues esto lo voy a mover. Lo muevo para que me quede sitio. Esto lo tengo preparado así en modo plantilla para hacerlo. Entonces, I2 es la primera señal del grupo 2, pues toma alimentación directamente del grupo 2. Y luego, ¿cuál es la primera señal del grupo 1? Vemos todos con claridad cuál es la señal del grupo 1. La que viene después de la última del 2. La última del 2 sería el 5, ¿no? Si nos fijamos en el grupo 2, primero viene I2, luego viene I1, luego viene I5. Pues luego viene la primera señal del grupo 1, que es I0. ¿Vale? Pues entonces, I0 es la primera señal del grupo 1, toma directamente del grupo 1, I0. ¿Vale? Bien. Las siguientes señales de cada grupo toman del final de carrera anterior. Vamos a empezar con el grupo 2 en principio. Por ejemplo, I1, ¿de dónde va a tomar? De B1. Perdón, eso es B0, ¿no? De B0. Pues entonces vamos I1 y toma de B0. Vamos a hacer que este, por lo tanto, sea B0. B0. La siguiente señal, porque hay más señales en este grupo, sería I5.
I5, ¿de dónde toma I5? Tomaría de A1. Luego voy a mi esquema, e I5, que es esta de aquí, voy a ponerla aquí debajo para que quede bien. Voy a inventar aquí. Toma de A1, hemos dicho, pues este va a ser A1. A1. Ahora vamos con el grupo 1. La siguiente señal del grupo 1, después de la primera, es I4. ¿I4 de dónde tomaría? De A0. ¿Vale? De A0. Pues I4 toma de A0 y este va a ser concretamente A0. A0. ¿E I3 de dónde tomaría? Fácilmente se ve que I3 toma de C0. Luego I3, que es la que me queda aquí, o aquí al final de carrera, y toma de C0. ¿Qué es lo que dice la regla? Lo siguiente, que ya tengo conectados todos los finales de carrera, tengo el C0, el B0, el A1, el A0, pero me faltan los últimos finales de carrera de cada grupo, que son el B1, yo ya tengo conectados estos, ¿vale? Este, tengo este también, lo voy marcando así para que no se me olvide, este, y tengo este. Los últimos finales de carrera de cada grupo, ¿qué es lo que hacen? Dar presión al grupo siguiente. Es decir, el último final de carrera del grupo 1, que es B1, lo que debe hacer, y lo voy a representar así, es dar presión al grupo siguiente. ¿Vale? Entonces, para dar presión al grupo 2, para que haya presión en el grupo 2, ay, se me ha olvidado un detalle importante. Lo siento, ¿no? Un paso previo, que es que poner la válvula de memoria, ¿eh? El segundo paso, en realidad el tercero, que la válvula de memoria debe dar presión al grupo al que pertenezca el último movimiento. El último movimiento es a menos, que pertenece al grupo 1. Luego en el reposo tiene que dar presión esto al grupo 1, tendría que ser así. Que no lo he puesto antes, ¿eh? Y por tanto este tiene que ir al grupo 2. ¿Vale? Resuelto eso, vamos a lo que estábamos. B1 tiene que dar presión para cambiar al grupo 2. ¿Por dónde hay que pilotar esta válvula para dar presión al grupo 2? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. Por la izquierda. Porque si yo piloto aquí, veo que sale la presión hacia la izquierda. Por tanto, B1 tendría que venir aquí y tiene que ser este final de carrera. B1. Y C1 tiene que dar presión, porque es el último del grupo 2, para dar presión al grupo 2. ¿Vale? Entonces, para dar presión al grupo 1, perdón, para dar presión al grupo 1. Para dar presión al grupo 1, ¿por dónde hay que pilotar la válvula de memoria? Por la derecha, lógicamente. ¿Vale? Entonces este sería C1. ¿De acuerdo? Bien, estamos en el penúltimo paso. Ahora, fijaros que quedan los finales de carrera sin alimentar. Y la siguiente regla dice que todos los finales de carrera se alimentan de su grupo. Vemos que los finales de carrera del grupo 2 son B0, A1 y C1. Pues esos todos van al grupo 2. B0, B1, perdón, A1 lo tenemos aquí, al grupo 2, y C1, lo tenemos aquí, va al grupo 2 también. Y luego tenemos los del grupo 1 que son C0, B1 y A0. C0, lo del grupo 1. B1, que es este de aquí. Y el último que es A0. No, ahí me he equivocado. Efectivamente. B1 tiene que ir al grupo 1. Y A0 que tiene que ir al grupo 1 también. Fijaros que es fácil confundirse, si hay que estar al tanto. Si me hubiera confundido y hubiera visto que no funciona,
O sea, si hago eso no funciona. Entonces ya hubiera tenido que repasar toda la regla, todo el sistema. Y el último paso es poner el pulsador de marcha en serie con el último final de carrera, que es A0. ¿Dónde está A0? Está aquí. Pues pongo aquí un pulsador de marcha. No lo tengo puesto, voy a copiar uno de estos cualquiera y lo convierto en pulsador, porque es una válvula también 3/2 estrés. Lo que pasa es que en lugar de ser de accionamiento mecánico, no de accionamiento mecánico, es de pulsador. Ponemos como pulsador y ya estaría. Y hay que ponerlo en serie con A0. A0 lo tenemos aquí, que he dicho antes, está aquí. Borramos esto. Vemos que alimenta el grupo 1. Igual, lo pongo aquí en serie. Y voy de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Y esto ya estaría. Lo damos y repasamos la secuencia antes de verlo. Entra C. Eso está haciendo porque se está colocando, ¿vale? Se ha quedado así, ha hecho toda esa operación sin dar el pulsador de marcha, porque claro, al arrancar FluidSync están todos los cilindros recogidos. Y mi secuencia empieza con el cilindro C extendido. Esto en un caso real, ¿no? Pues ya estaría el cilindro C extendido, lógicamente, y los otros recogidos. Aquí sería la prueba, a partir de aquí se hace la prueba. Eso yo repito, pasa porque yo he empezado por un cilindro C recogido, o sea, extendido. Efectivamente está extendido y yo si doy el pulsador de marcha, primero se recoge C, luego sale B y entra B, luego sale A, luego sale C, luego entra A. ¿De acuerdo? Repetimos la secuencia. C está extendido, entra C, sale B y entra B, sale A, sale C y entra A. Y se queda en reposición inicial. ¿Estamos? Ese es el método que hay que seguir. Y a partir de aquí podríamos hacer nosotros cualquier movimiento. Quiero decir que teniendo el programa FluidSync y sabiendo el método, os podéis inventar vosotros otra secuencia y a ver si me sale. Seguís el método y ya está. En cuanto hagáis 2 o 3 ya lo tenéis pillado. Continuamos con otros casos, porque cuando hay dos grupos está muy clara la cosa. Cuando hay dos grupos, pues tenemos una válvula, una salida va para un grupo y otra salida va por otro grupo. Solamente hay que quedarse en cuál es la salida, cuál es el grupo al que pertenece el último movimiento, para ponerle la salida de la derecha y la izquierda sería así. Pero ¿qué ocurre si tenemos tres grupos? Pues si tenemos tres grupos la cosa se complica, pero aquí ya viene el sentido de la palabra diseño en cascada, porque hasta ahora no vemos nada. ¿Eso por qué se llama cascada? Pues se llama cascada porque si tienes tres grupos hay que ponerlo así. Si tenemos cuatro grupos hay que ponerlo así. Y si tenemos cinco grupos hay que ponerlo así. Y aquí es donde vemos primero, ahora voy a explicar todo esto, tranquilo. Pero vemos el sentido que tiene la palabra diseño en cascada. Veis que están aquí las válvulas como si estuvieran en cascada, ¿vale? De ahí viene el nombre del diseño en cascada. Si tenemos tres grupos, vamos por lo más simple. Después del de los grupos. ¿Cómo se ponen? Se ponen así. De forma que la última válvula se pone igual que en dos grupos. Las dos salidas. La de la derecha sería la salida de presión en reposo y la de la izquierda ya sería cuando estés trabajando, ¿vale? Y debajo de estas se van poniendo las otras en cascada. Fijaros bien cómo van. Nos fijamos bien en la conexión digamos, no del mando, sino de la salida. Veis que la conexión de la derecha va siempre a alimentar a la siguiente válvula. La conexión de la derecha va a alimentar siempre a la siguiente válvula. En el de 5 que se ve claramente, la conexión de la derecha va a alimentar siempre a la siguiente válvula. La última es la que recibe la alimentación. Por tanto, veis aquí como en el caso de 5 grupos estarían en cascada. La 1, con la 2, con la 3 y con la 4. Hay tantas válvulas como grupos tengamos menos 1. Si tenemos 3 grupos tenemos 2 válvulas, si tenemos 4 grupos tenemos 3 y si tenemos 5 grupos tenemos 5 válvulas. O sea, perdón, 4 válvulas, ¿vale? Es ampliable hasta N. A partir de aquí N. Lo que pasa es que ocurre una cosa, desde el punto de vista práctico, más de 3 grupos, 4 ya. ¿Por qué? Porque se pierde mucha presión, ¿vale?
pasar por aquí, pasar por aquí, pasar por aquí, ya son 4 o 5 grupos, ya se pierde mucha presión. No es aconsejable, siempre hay luego otros métodos, que es el diseño por pasos, que lo veremos en su momento. Pero el diseño en cascada, bueno, pues tiene su nombre aquí. Con 3 grupos ya se pueden hacer muchas combinaciones, y con 4 grupos, no digamos. Bien, entonces fijaros bien que cómo va conectada la de la derecha, siempre con la siguiente válvula. Y la de la izquierda va siempre a alimentar de presión a un grupo. Ahora vemos cómo está ordenado esto. ¿Vale? La de la izquierda va alimentado a un grupo y además al pilotaje por la izquierda de la válvula siguiente. Así es la conexión. ¿Vale? La de la derecha da presión a la siguiente válvula. Y la de la izquierda dará presión a un grupo, pero además pilota a la siguiente válvula por la izquierda. Ese es el conexionado del diseño en cascada. Fijamos en este grupo de 5 que se ve de una manera general. La de la izquierda, perdón, la de la derecha alimenta a la siguiente válvula y la de la izquierda alimenta a un grupo y el pilotaje de la siguiente válvula por la izquierda. ¿Vale? Ese tiene sentido la palabra diseño en cascada. De manera que el conjunto al final queda con tantos pilotajes como grupos. Porque tenemos 1, 2, 3, 4 aquí. Aquí 1, 2 y 3. Y aquí 1, 2, 3, 4 y 5. A pesar de que tenemos una válvula menos que grupo, pero tenemos tantos pilotajes como grupos. Porque la última válvula recibe 2 pilotajes y luego cada una de las otras recibe uno desde fuera. Porque el de la derecha está pilotado por la anterior. Como podéis ver aquí. Bien. Y luego el orden, pues vamos a considerar esto siempre de un orden natural, para quedarnos con un método y que no nos hagamos un lío. El orden natural siempre va a ser el 1, 2, 3, 4. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aunque el primer grupo sea el 3. Si el primer grupo es el 3, sería 3, 4, 1, 2, 3. Si tuviéramos 5 grupos y el primer grupo fuera el 2, sería 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1. El orden siempre vamos a considerar que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? No nos vamos a inventar otro orden. Siempre ese orden. Entonces fijaros que son ya varias ideas. Cómo se conectan las válvulas en cascada y luego el orden de secuencia. Porque luego a partir de ahí hay que decir, tal y como indica la norma, que el reposo recibe presión el grupo al que pertenezca el último movimiento. Y ese va a marcar dónde se inicia el orden. El orden siempre va a ser el mismo, pero ese va a marcar dónde se inicia el orden. Si el grupo al que pertenece el último movimiento es el grupo 1, pues empezaría por el grupo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si el grupo al que pertenece el último movimiento es como en la figura esta, por ejemplo, de izquierda, es el grupo 3, pues conectaríamos al grupo 3. Y luego el orden de grupos es 1, 2, 3. Teniendo en cuenta que el 1 es el del extremo de la izquierda. El siguiente es el extremo de la izquierda. Y luego de izquierda a derecha. Vamos a fijarnos nuevamente en el de 5 grupos, aunque raramente vamos a hacer uno de 5 grupos. Pero quiero aprovechar esto para que os quedéis con la norma. El orden siempre es el reposo este. El de la derecha de la última válvula. Vaya al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3, al que sea. Y luego el orden es de izquierda a derecha. Así. De izquierda a derecha. Así pues, aquí tenemos que este alimenta al grupo 5, porque supuestamente el grupo 5 es al que pertenece el último movimiento. Bueno, pues el siguiente orden, este tendría que alimentar al 1, este al 2, este al 3 y este al 4. Aquí, si este alimenta al grupo 4, que es el que pertenece al último movimiento, este alimentaría al 1, al 2 y al 3. Pero ¿qué ocurriría? ¿Cómo conectaríamos si este, por ejemplo, en el grupo 5, vamos a coger uno de 5 grupos, aunque repito que no lo haremos de 5, pero para que os quede claro un poco cómo se hace esta conexión. Imaginaos que hacemos una tabla en la cual el movimiento que pertenece el grupo al que pertenece el último movimiento no es el 5. Entonces no tendríamos que ponerlo así. Sería así.
Vamos a ver. Que alguien me diga un grupo por el que empezar. El 3. Bueno, pues iríamos con este al 3. De manera natural, después del 3, ¿cuál es el que viene? El 4. Pues entonces este, iríamos con este al 4. Y al mismo tiempo, por supuesto, a pilotar esta válvula. De aquí mismo a la derecha. Con este iríamos al 5. Y al mismo tiempo a pilotar esta válvula. Y después del 5, ¿cuál es el que viene? El 1. Pues con este iríamos al 1. Con este iríamos al 1. Y por supuesto alimenta la presión de la siguiente válvula. Y por último, después del 1, ¿cuál es el que viene? Pues el 2, que es este que me queda aquí. O sea, el único que varía es el primero, ¿no? Y luego todo lo demás es una forma natural. La forma natural. O sea, como hemos empezado por el grupo 3, supuestamente que hagamos una tabla ahí, pues 5 grupos tiene que ser una tabla monstruosa de 7, 8 cilindros por lo menos, para sacar 5 grupos. Pues imaginaos que el grupo al que pertenece el último momento, por lo que sea, me ha salido el 3. Pues el extremo de la izquierda tendría que ir al 4, el siguiente al 5, el siguiente al 1, el siguiente y este al 2. Empezar por el 3. Si hubiéramos empezado por el 2, pues este habría que haber ido al 3, este al 4, este al 5 y este al 1. Que empezamos por el 4, pues este va al 5, este va al 1, este va al 2 y este va al 3. Ese es el criterio. Y además de ir a alimentar presión, alimenta el pilotaje de la siguiente válvula. Ese es el criterio para establecer los grupos. Por ejemplo, sí, claro. No, siempre iríamos, cogemos el orden ese. No, él dice No, empezar por el 3 y luego ir hacia la izquierda 2, 1. Claro. no, Arriba, abajo. No, porque te vas a liar. Tienes que hacer después todo el cambio. Hazlo en el orden que yo te digo. No hagas eso. Siempre hacia arriba. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? No lo hagas 3, 2, 1, tal. Porque si no te vas a liar luego cuál es el siguiente grupo, cuál no es el siguiente grupo. ¿Vale? Quédate con el método que yo te explico. Siempre coge el orden natural de creciente. Siempre el orden creciente. Si empiezas por el 3, pues sería 3, 4, 5, 1, 2. Si empiezas por el 4, 4, 5, 1, 2, 3. Siempre así. ¿Vale? Porque todavía me falta algo. Y es los pilotajes. ¿Por dónde hay que meter pilotaje aquí para cambiar a qué grupo? Fíjate que los pilotajes son, empieza uno por la izquierda y luego todo lo demás por la derecha. Pues esto va a crecer en este sentido. De izquierda a derecha y luego para arriba. De manera que el primer cambio va a ser aquí. El siguiente va a ser aquí, el siguiente va a ser aquí, el siguiente va a ser aquí, el siguiente va a ser aquí. Por ejemplo, aquí tal y como está, repito, luego con el grupo 5, con los 5 grupos para que se vea. Como tiene presión el grupo 5, ¿cuál es el siguiente grupo? El 1. Pues para ganar presión al grupo 1, piloto por aquí. Y efectivamente, en esta posición de la válvula me doy cuenta que si yo piloto aquí, doy presión al grupo 1. ¿Vale? Lo vamos a hacer aquí para que lo veáis de manera práctica. Esto lo voy a guardar para tenerlo. Y voy a abrir nuevamente esto para que lo veáis. El original, que es el mismo de la diapositiva. Fijaros bien. Si yo piloto por aquí, vais a ver cómo damos presión a este grupo. La primera de pilotaje es este. ¿Veis? Tiene presión este grupo. Y luego vamos subiendo de aquí para allá. Luego damos a este. Veis que pasa presión a este grupo y ya prepara la válvula para el siguiente. ¿Lo veis? Damos a este. Damos al 3.
damos al 4 y último damos al 5. Siempre primero, el primer cambio es este y luego los siguientes cambios son estos, según vamos subiendo. ¿Veis? Aquí como hemos cogido el último grupo, el 5, pues el primer cambio es al grupo 1. Y fijaros bien cómo esta válvula no solamente da presión al grupo 1, sino que prepara esta para que, ¿ve? Para que la siguiente, cuando yo dé el cambio aquí, ¿vale? Me salga la presión por aquí, al grupo 2. ¿Lo veis? Y así sucesivamente. El anterior, igual. Como hemos dicho que empezamos por el grupo 3, pues empieza por el grupo 3. Cuando yo pilote por aquí, ¿hacia dónde creéis que va a ir? Pues al grupo 4. ¿Lo veis? Si yo voy aquí, ¿dónde vamos a ir? Al grupo 5. Al grupo 1. Al grupo 2. Y al grupo 3. Primero de la izquierda y luego todos los demás. Y así va haciéndose el cambio. Quiero que os quedéis con eso, a pesar de que normalmente nosotros pues haremos pues el de 3 grupos, es el que más vais a hacer, ¿vale? Pero que también es lo mismo, tiene menos posibilidades, pero también existen varias posibilidades. Aquí empezamos por el 1, por 3, 1, 2, 3, ¿vale? Y lo vemos así. Tiene presión al grupo 3, cuando yo pilote por aquí, tenemos presión al grupo 1, que es el siguiente, luego al grupo 2 y luego al grupo 3. Pero si yo esto digo, me sale otra cosa. Por ejemplo, imaginaos que aquí me sale que el primer grupo que tiene que tener presión es el grupo 1, por ejemplo. O sea, el primer grupo que el reposo, el grupo al que pertenece el último movimiento es el grupo 1. Pues yo esto tengo que darle al grupo 1. ¿Vale? El siguiente, pues sería al grupo 2, que sería este de aquí. Tiene que ser así. Después del 1 viene el 2, necesariamente. Pues después de este viene este al grupo 2. Y no olvidamos el pilotaje por la izquierda de la válvula siguiente. Y el último al grupo 3. Porque la tabla me ha salido que el movimiento, el grupo al que pertenece el último movimiento es el grupo 1. Entonces, así, pues, cuando yo de empezar, tendrá presión el grupo 1. Cuando pilote por aquí, este va a ser para pilotar, para el cambio a qué? Al grupo 2. Y cuando pilote por aquí, será cambio al grupo 3. Y cuando pilote por aquí, será cambio al grupo 1. ¿Vale? Entonces esa es la forma de organizar la cascada por grupos. Tenemos que saber cómo conectar y luego saber cómo son los cambios. El de la izquierda, el primero de la izquierda será el primer cambio, ya sea grupo 1, grupo 2, grupo 3, será el primer cambio de la tabla. Luego este será el segundo cambio de la tabla y este será el tercer cambio de la tabla. Y esto lo vamos a dejar aquí de cara al próximo día cuando expliquemos ya, entremos en materia de organizar esto en secuencias de 3 grupos.